Hola mamá, gracias por seguirme, por estar ahí, por suscribirte, por darme me gusta y sobre todo por escucharme. Gracias por hacer que este sueño del canal Nancy tu matrona cuidando de ti sea un sueño cumplido. Tenemos muchísimas cosas que trabajar, claro que sí, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Ante todo decirte mamá que durante la lactancia y durante la maternidad y la crianza no estás sola, aquí estamos para ayudarte. A lo largo de toda mi experiencia como matrona, como madre, he escuchado muchas veces inquietudes sobre la lactancia. Muchas de ellas podemos ayudar a resolverlas con evidencia científica y sobre todo dándoles herramientas para poder superar esas inquietudes. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de los brotes de crecimiento o las crisis de crecimiento o también crisis de lactancia? Claro que existen, mamá, no son un mito. Existen porque tu bebé va a ir creciendo y te va a ir solicitando y demandando más cantidad de alimento, más cantidad de atención. Y por eso, mamá, vamos a hablar de los falsos mitos, de las falsas creencias que lo único que van a hacer es poner zonas oscuras en la lactancia. Vamos a hablarte sobre herramientas que podemos utilizar y sobre todo, mamá, saber cómo ayudarle a tu bebé y entenderle parte de su lenguaje. Antes de empezar, me encantaría recordarte y darte una pincelada sobre el tamaño del estómago del bebé. Acuérdate, mamá, que él empieza siendo muy pequeñito y poco a poco va a ir siendo más grande. ¿Por qué te digo esto? Porque si hay algo que tiene de característica la crisis o brotes de crecimiento es que nos hacemos la gran pregunta de si mi bebé come lo suficiente o tiene lo que necesita. Porque mis pechos ya a lo mejor no están tan plenos, no los noto tan llenos, no están tan cargados, con mi primer hijo fue diferente. Me han dicho de que si están blanditos, eso quiere decir que no produzco la suficiente leche. Como esas preguntas, mamá, ¿te las vas a hacer tú o te las van a hacer? Que sepas que cada mamífero está preparado para alimentar a su bebé y a su cría. Siempre, salvo situaciones muy especiales que por supuesto tienen un seguimiento por parte de profesional, la mayoría de las veces todos los mamíferos estamos preparados para alimentar a nuestros bebés. Y la leche suele ser suficiente. ¿Y sabes por qué, mamá? Porque la oferta y la demanda la va a regularizar, la va a regular el bebé. ¿Cómo lo va a hacer? Poniéndole muchas veces al pecho. Es de la única forma que te vas a asegurar de que la producción, la demanda, la oferta va a estar regulada. Decirte, mamá, que a lo largo del embarazo, tanto tu pecho como tu cuerpo, como ese precalostro, se va a ir formando y se va a ir preparando para la lactancia. No temas. Claro que lo vas a hacer bien. Lo que sí tienes que tener muy claro, mamá, es que dar de mamar no te debe de doler en ningún momento, porque el dolor sí que bloquea ciertas canales que van a hacer que esa producción se vea afectada o no. Entonces, acuérdate, mamá, el estómago del bebé, claro que va a ir cambiando, claro que va a ir modificando y tu bebé, claro que va a ir evolucionando. En la primera semana, pues digamos que es una semana de conocimiento, es una semana de aprendizaje, es una semana en donde conectamos con nuestro bebé y aprendemos a entender un poco sus señales. En esas primeras semanas el pecho tiene que ser a libre demanda y libre demanda es sin relojes. Libre demanda es cada vez que el bebé pida. Pero hay que centrarnos sobre todo, mamá, en que el bebé no siempre pide llorando. El llanto, si bien es su lenguaje para expresarse, en la lactancia el llanto no es solo hambre. Hay que centrarnos en una cosa. Cuando el bebé llora y recién ahí le ponemos al pecho, es posible que mucho tiempo antes haya hecho señales o signos que nos digan que quería la tetita, como por ejemplo el relamerse, el mover los ojitos por debajo de los párpados, el hacer pequeños ruidos como quejidos, el mover las piernitas y las manos. Esas son señales que si le ponemos al pecho, el bebé, como buen mamífero que es, olfateará la tetita de la mamá, escuchará el corazoncito de la mamá, se sentirá a gusto y comerá mucho más tranquilo.
Cuando llora, lo ideal es no ponerle inmediatamente al pecho. Lo primero es tranquilizarlo, porque es como nosotros. Si nos sentamos a comer nerviosos, no disfrutamos de esa comida. Lo mismo pasa con la lactancia. Decirte que a lo largo de los días va a ir modificando y el comportamiento del bebé también va a ir modificando. Ya hacia los 17-20 días los bebés quieren mamar de forma más seguida, es como que quieren estar muy pegados al pecho, quieren estar al pecho durante mucho rato y sobre todo no se sueltan, se tranquilizan mucho frente al pecho, lloran desesperados si no tienen el pecho en la boca, y hay muchos bebés que por llorar y por llegar a la tetita con desespero pues pueden regurgitar, es decir, echar un poquito de leche, pero aún así siguen mamando. El hecho de que regurgite porque le sale una cantidad de leche y quiera seguir mamando no quiere decir que está lleno y quiera sobrecomer y quiera empacharse. No, mamá, eso de que se empachan a la tetita de la mamá no es verdad. Recuerda, mamá, hemos dicho lo de los signos, hemos dicho de lo capaz que eres de alimentar a tu bebé y sobre todo, mamá, la leche materna es de alta digestibilidad, con lo cual es muy posible que tu bebé esté comiendo, esté haciendo caquita y su estómago se vacíe. Recuerda los tamaños del bebé. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre es como que ronda en nuestra cabeza esa pregunta. ¿Le estaré dando de comer suficiente? ¿Será buena mi leche? ¿Tendré la cantidad necesaria? ¿Vale? Entonces, acuérdate, mamá, yo te voy a ir dando herramientas para que tú tengas la certeza de que lo estás haciendo bien y sobre todo, mamá, de que no estás sola y de que eres capaz. Hacia las 6-7 semanas pues ya somos expertas en señales del bebé, ya entendemos su lenguaje prácticamente al 90%. El niño en esas semanas necesita más volumen y te lo hace saber, no te preocupes, claro que te lo hace saber. ¿Sabes cómo? Porque pide más veces. Hay mucha más demanda, hay aumento de las tomas y sobre todo el bebé está como un poco más alterado. Se pone muy nervioso cuando va al pecho, a lo mejor ya no le gusta la posición tradicional de estar barriga con barriga y quiere estar un poco más incorporado. Notarás tú que ganará más en musculatura y moverá la cabecita hacia atrás y sobre todo cogido del pezón, estirará hacia atrás, estirará las piernas, dará golpecitos en la tetita como sacudiendo la tetita. Eso es una señal de los mamíferos y suelen hacerlo mucho. No es nada malo, no quiere decir que te rechace el pecho o que ya no quiera tu tetita o que tu leche no sea suficiente o que hayas dejado de producir, sino todo lo contrario. Le está diciendo a la mamá, a ese bebé, que necesita más. Y qué mejor que hacerlo con mayor estímulo. Ya hacia los 3 meses, mamá, sin duda, es una de las crisis o brotes de crecimiento que suelen ser las que más nos agobian. Y os cuento por qué. Porque generalmente suele ser aquella que afecta a la mamá y al bebé. Suele ser una de las más largas, dura aproximadamente un mes, 40 días. El bebé ya no pide el pecho tan a menudo. Y sobre todo, ¿qué ocurre? Que cuando no pide tan a menudo, la mamá interpreta de que no tiene hambre, no quiere comer, la rechaza, no produce suficiente, necesitará algún otro aporte. Sobre todo también es un bebé que cuando le ponen al pecho no tiene la misma atención al pecho que tenía antes. En realidad es un bebé que cuando le ponen al pecho suele distraerse con mucha facilidad. Entonces la mamá entiende que hay algo que no está haciendo bien. Y ahí es cuando empiezan a aparecer inquietudes que van mellando a esa mamá. La madre nota que los pechos están totalmente blandos y ya no los nota tan plenos. El peso realmente no suele subir a la misma velocidad que subía antes. Y sobre todo, ¿sabéis qué os pasa en estos meses? Y a mí como mamá me pasó. Ya empezamos a pensar en hacer el banco de leche para incorporarnos a las 16 semanas a trabajar. Y ocurre que el bebé ya no mama tan seguido. Las tomas son muy erráticas. Toman 5-10 minutos, se distraen. Y nosotros tendemos a querer hacer banco para que cuando nos vayamos tenga el bebé la suficiente cantidad de leche guardadita para que se la puedan dar. Si el bebé toma menos
si los pechos están blandos, si encima estamos con un montón de ansiedad y encima queremos sacarnos leche, por supuesto, mamá, que no va a salir la cantidad que a lo mejor tú esperas. Claro que no, estás en plena crisis y por eso no te tienes que afanar en sacarte cantidades de leche ni hacer tambos de leche para guardarle. Es que no te va a salir y eso al final te va a hacer daño, porque vas a ver que a lo mejor sacas 15 mililitros. ¿Y eso quiere decir que hayas dejado de producir? No, eso quiere decir que en ese momento no tienes que sacar. Las tomas de los bebés suelen ser en esta semana súper caóticas, porque se distraen con cualquier cosa. Pues a lo mejor unas llaves, pues a lo mejor una mosca volando. Generalmente cuando se distrae, se lloran. Ya no les interesa la teta. Y sobre todo empezamos a notar que de la única forma que puede engancharse a la teta es cuando está todo en silencio, cuando está todo calmado y sobre todo cuando no hay nada que le pueda distraer. En estas semanas y en estos meses, mamá, el bebé suele engordar menos. Pero acuérdate, mamá, que hay muchos bebés que no aumentan de peso sino en centímetros. No te agobies, no te intranquilices. En estas semanas también, y porque ella va regulando unas tomas diferentes, las deposiciones, las caquitas suelen ser a lo mejor no tan frecuentes. Y como al principio te hemos dicho, cuando sales del hospital, el signo de que el bebé está comiendo bien es que hace mucha caca y hace mucha pipí, por cada vez que toma, pues ya hay más carga en tu mochila, ¿no? Claro, hace menos caca, toma menos veces, cuando va a la teta lo rechaza y se distrae, eso es que ya tengo que abandonar la lactancia. Voy a dar un dato. En una de tantas lecturas que he tenido el placer de poder compartir en coloquios con compañeras que podemos hablar de lactancia, una de las crisis más gordas, además de ser la más larga, que es la de los 3 meses, es una de las crisis en donde más abandono a la lactancia hay. Y es sobre todo porque es una crisis en donde la mamá le hemos enseñado muchas cosas al principio sobre, acuérdate, que tiene que hacer cacas, que tiene que hacer pipí, que tiene que estar pues la mayor cantidad del tiempo en la tetita y que se tiene que soltar solo. Pues es allí en donde la mamá tiene que saber que lo que le hemos dicho al principio valía para el principio, pero a los 3 meses es algo diferente. Porque la lactancia no es lineal, va teniendo momentos de subidas y bajadas. Decirte, mamá, también, perdón, que en estas semanas la conexión visual es sumamente importante. Ahí ves a mi hija Guadalupe, una sala de espera, muchísimo ruido y sobre todo en ese momento lo que quería era ese contacto visual, es saber que está ahí. Bebés que se enfadan si no les miras, bebés que lloran cuando a lo mejor le quieres poner en una posición que ellos no se sienten a gusto y sobre todo bebés que se distraen. Claro que se distraen con cualquier cosa, sobre todo pues con la voz del papá o con la voz de un hermanito, un ruido de llave, una música, el teléfono móvil. Todo eso provoca que a lo mejor en ese momento de la lactancia no haya una conexión directa y por tanto el bebé se distraiga. Mi consejo en este momento, mamá, es que intentes ponerle sin barreras. Si le puedes desnudar, desnúdale y ponle piel con piel. Si puedes ponerle en una posición de dancer, es decir, totalmente vertical, como caído sobre ti, como que lo único que tenga en su campo visual sea tu teta y tu torso, muchísimo mejor. Hay mujeres que se ayudan con collares de lactancia específicos y los bebés tienden a tocarlos cada vez que toman. Pues suele ser una buena herramienta, pero ¿sabes cuál es la mejor? Tu mano. Acariciarle, hablarle mientras toma, le asegura esa atención a la tetita. La distracción, mamá, es algo que les va a marcar en esa semana. Se producen muchísimos cambios en su cerebro. Festéjalos, no te agobies, no tienes por qué agobiarte. Se abre un mundo de sensaciones a ese bebé. Su visión mejora, el oído percibe la mosca que pasa volando al lado, la apertura de una puerta. Las tomas son cortitas, no te agobies. Lo que tome en 5 minutos es lo que ha necesitado. Ya está, quédate con eso.
Las mejores tomas van a ser las nocturnas, las que tú y él estén totalmente conectados en silencio, con tranquilidad, relajados. Y sobre todo, no te olvides de conectar con su mirada. Él ya sabe quién eres tú. Lo ha sabido mucho tiempo antes, pero ahora te ve, te mira. Sabe que tu cara es la tuya y no la de otra persona. La madre tiene la leche suficiente para fabricar toda la que el niño necesite en un momento dado. El cuerpo es muy sabio, mamá, acuérdate. Y siempre, siempre, siempre tu producción va a estar garantizada. Acuérdate, mamá, que el reflejo de eyección suele desencadenarse más o menos en 2.2 minutos. Con lo cual, acuérdate sobre todo, mamá, que los bebés van a ir marcando esa oferta y esa demanda. Luego hay falsas crisis, ¿cómo no? La de los 4 meses, cuando el bebé se muestra más demandante, se despierta más por la noche. Suele ser un momento en donde culpamos a la lactancia. Tu hijo se despierta porque no come lo suficiente. Tu hijo se despierta porque tu leche por la noche es poquita y produces menos. Yo me llevo la mano a la cabeza porque realmente eso de que digan de que por la noche producen menos y por tanto le tengo que ayudar para dormir mejor es un falso mito. Un bebé que tenemos que darle el doble de comida para que duerma mejor no es así. Traspólate a ti. Si tú te comes un cocido madrileño por la noche, ¿duermes mejor? Has comido más, ¿no? Deberías de dormir mejor. Pues no, mamá, cuidado con eso. Hacia los 4 meses los bebés empiezan a despertarse más por la noche porque sobre todo suelen tener pues esa necesidad de mamar porque tienen sed, porque quieren estar más cerca de mamá, porque van modificando, y hacia los 8 meses se suelen despertar un poco angustiados, pero ya es otro el motivo. Reclaman el pecho porque empiezan a entender de que necesitan tomar más seguido, necesitan sentir esa succión, esa tranquilidad al succionar en la tetita de la mamá. Y sobre todo, mamá, recuerda que sus despertares tienen un porqué. Se mantiene muchísimo más tiempo en un estadio de sueño muy ligero y ese proceso se confunde con el hambre. Entonces ellos suelen acercarse a la tetita para calmarse y sobre todo para relajarse. Pero no quiere decir que te falte leche. Al contrario, aquellos bebés que solían dormir mucho mejor antes y ahora empiezan a despertarse más, no es porque tu leche sea insuficiente. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace la mamá? Pues siendo precavida dice, pues voy a empezar a sacarme, porque si me saco puedo darle un biberón de mi leche por la noche. Entonces, recuerda, mamá, si te sacas y estás angustiada y en ese momento te vas a sacar y el bebé toma con esa demanda un poco diferente a lo que estaba haciendo, lo que vas a sacar es poco y te vas a volver a agobiar. Tranquila, mamá, es una crisis que te recuerdo que en un mes está solventada, de verdad, tranquila. Por las noches, hacia los 8 meses, inician una etapa de la llamada angustia de separación. Los bebés empiezan a entender que son un poco más independientes de la mamá y eso produce esa sensación de desazón, de sentir que la pierden y por eso por las noches se despiertan llorando, nerviosos y sobre todo quieren tener el pecho todo el rato en la boca y de esa forma sienten que su mamá está pegada a ellos. Yo lo viví como mamá y sobre todo hacia los 8 meses pensaba que ya era el fin porque no entendía cómo podía hacerlo. Si recuerdo las noches a lo mejor de no dormir, con diferencia fue ese periodo, 8, 9, 10 meses y era súper curioso porque encima a mí me pasó algo súper curioso, que es que mi bebé se plantaba con unas cenas a los 8 meses apoteósicas
Y es que cada hora se despertaba por la noche. Y coincidió también que fue cuando yo incorporé el 100% de mi trabajo, con guardias, con consulta. Fijaros lo que me estaba diciendo mi hija Guadalupe. Me decía, te necesito. Siento que necesito estar cerca de mamá, y no tenía nada que ver con el hambre. Así que mamá, no te preocupes. Bueno, ya llegamos a los 12 meses. Mamá, se ha llegado a los 12 meses. No habiéndote fiado de los falsos mitos y las falsas creencias, eres una campeona. Pero tranquila, mamá, que si en algún momento dudaste de lo capaz que eras, no te preocupes. El 90% de las mujeres lo hacemos, me incluyo. Claro que sí. Es muy agobiante sentir que no producimos, es muy agobiante lo que nos pueden decir de tu leche no es suficiente, ya es aguachirri, con ese pecho no le vas a alimentar lo suficiente, imagínate, le estás dando a 2, madre mía, qué valiente, a saber cómo se están alimentando estos niños. Pues muy bien, se están alimentando muy bien, no lo dudes. Acuérdate, mamá, llegar al año no es fácil. Muchas a los 3 meses caemos. Es difícil, lo sé, sobre todo en los tiempos que corren, donde hay una política de conciliación totalmente nefasta. Incorporarte a las 16 semanas, no 16 semanas, porque no dejan de ser menos de 4 meses, es complicado, porque no es que te incorporas a los 4 meses y es como si se te abriera un mundo diferente, no. Lleva desde los 2 meses pensando en cuándo te vas a incorporar, con quién vas a dejar el bebé, quién le va a dar la leche, tomará o no tomará, hará huelga de hambre, no hará huelga de hambre, cogerá el biberón, no lo cogerá, cogerá un vasito, no lo cogerá, cuando llegue a casa tomará la teta o lo abandonará. Tranquila, mamá. Yo me incorporé a trabajar también muy pronto. Y mi hija tomó prácticamente hasta los 3 años la tetita, hasta que decidió ella solita dejarla. Claro que saben los bebés con esas semanas, con esos 3, 4 meses, cuál es la tetita y cuál es el biberón. Por supuesto, mamá, recuerda, cuando tú estás en casa, pide más frecuentemente. Tu bebé es un mamífero, te huele. Al llegar a la puerta, te huele. Y seguramente acabará de tomarse un biberón y querrá cogerse a la tetita, porque necesita decirte que está ahí y saludarte. Y qué mejor hacerlo enganchado a la tetita. Los bebés sienten cuando estás tú. Y comen, quizás mucho más distanciado cuando no estás. No te asustes. Suelen hacer algunas veces huelgas de hambre si le dejas con alguien. Es decir, que no comen hasta que llegas tú. Pero eso es un par de días. Decirte, mamá, que sobre todo, lo siento, en nombre de los profesionales, en nombre de todos los mensajes desafortunados que te pueden decir, sobre todo por parte de la sociedad, como que es mayor para tomar tetita. Ningún bebé, ningún niño es mayor para tomar tetita. Él va a decidir cuándo dejar de tomarla. La teta jamás va a interferir con su alimentación. Y te lo dice una mamá en donde su hija, desde que llevaba meses en la barriga hasta que nació, siempre fue en un percentil 13 de crecimiento. Siempre. Llegó al 3, pero se mantuvo en el 13. Siempre fue muy pequeñita. Yo no soy nórdica, ni mi marido tampoco. No esperaba tener un bebé oso. Pero sí que es verdad que muchas veces hay comentarios desafortunados, a veces por parte de profesionales y de la sociedad, en donde nos dicen de que tome la leche interfiere con su alimento, con su comida, porque a lo mejor si toma teta, pues no quiere cena. Acuérdate, mamá. Guíate de las frases y de las oraciones. La alimentación complementaria es complementaria a lo que el bebé esté tomando. Y si es la teta, no quiere decir que la teta interfiera en la comida. Quiere decir que lo primero es la teta y luego será la comida. Los bebés son más sabios de lo que nosotros creemos y tú eres más fuerte de lo que tú crees. Comentarios desafortunados como que la leche no le aporta lo que necesita, ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Es directamente proporcional a las tomas y a la evolución del bebé. Cada gota de leche, aunque tenga muchos años, le está pasando y le está transfiriendo inmunidad, alimento y proteínas.
y todo lo que necesita para su crecimiento. Es verdad que luego la alimentación complementaria le aportará minerales necesarios como el hierro y otros minerales que los necesitará, pero no le obligues a comer. La teta es lo primero. Los bebés dejan de mostrar interés por los alimentos cuando toman el pecho, y sobre todo no suelen ser bebés los que toman el pecho que sigan un patrón de a los 6 meses le incorporó el pollo, a los 6 meses le incorporó la verdura, a los 8 meses no. Ellos se sienten seguros tomando el pecho y empiezan a notar un poco de atención frente a colores, texturas, olores, sabores de otros alimentos que vamos a ir incorporando. Los bebés reducen la velocidad de crecimiento y eso se traduce también en que no están creciendo lo suficiente a causa de que la tetita no le aporta lo que necesita. No, es algo que suele pasar. Cuando la velocidad de crecimiento va incrementándose sobre más o menos los 15-18 meses, los bebés empiezan a comer con un poquito más de interés el alimento complementario y eso le va cubriendo todas las necesidades. Es muy interesante. Cuando estaba preparando esta clase, esta sesión, me metí en Google y dije, vamos a ver qué significa crisis. Fijaros, una de las definiciones es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Situación difícil de una persona o una cosa. Y luego en los sinónimos decía mutación, cambio, peligro, riesgo. Y yo lo voy a llevar a mi terreno, si me permitís. Claro que una crisis es una situación grave y decisiva. Sí, porque nos modifica, porque nos moviliza. Y una crisis no acompañada y una crisis sin herramientas, claro que pone en peligro a la lactancia. Por supuesto que sí. ¿Es una mutación y es un cambio? Sí. Nuestro bebé está creciendo, nuestro cuerpo lo está entendiendo y la lactancia es eso. Una mamá me dijo una vez, he sentido con mi segunda lactancia, porque con el primero no pude darle, una montaña rusa. Y me encantó esa frase. La lactancia es una montaña rusa, tiene subidas y bajadas, pero siempre le podemos ver el lado divertido. Es una conexión que solo podemos entender si la sentimos y si la apoyamos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces las personas que se acercan con comentarios desafortunados no entienden esa conexión. Y es muy difícil de explicar. Entonces, no te sientas triste por comentarios desafortunados. Van a existir siempre. Existen estando embarazada, con cuando nos ven, a lo mejor caminando con una barriga así, y nos dicen, si llevamos 2 y acabamos de parir, por supuesto. No hagas caso, mamá. A filtro. Y sobre todo, mamá, quédate con lo que significa crisis. Crisis es un cambio. No le tienes que ver lo negativo. Es un cambio positivo. Vamos a darte unos consejos sin alargarlo mucho porque sé que tu tiempo vale oro. Jamás, bajo ningún concepto, hay que forzar a un niño a mamar, ni insistir demasiado para que tome el pecho. El resultado que podemos tener si hacemos eso es negativo. Cuando el bebé está en plena crisis, puede resultar a veces muy útil darle el pecho bajo penumbra, en un silencio, estar tranquila, ponerte una musiquita, beber líquidos calentitos, no esperar a que el bebé llore para ponértelo al pecho. Es posible que su ansiedad se traduzca a veces por desesperación. Y sobre todo, mamá, ten paciencia. Tal como llegan las crisis se van. Y la más larga es la de los 3 meses, las otras suelen durar muy poquito. De hecho, hay una crisis de 17-20 días que suele durar 2 días o 3. No te das ni cuenta. Si te ha gustado, por favor comparte. Recuerda que me tienes ahí en mi canal Nancy tu Matrona Cuidando de Ti, que estoy también en la clínica Cube Medical Fitness, pasando consulta. Y sin más, mamá, decirte que eres valiente, eres fuerte, eres mamífero
Esa palabra se te tiene que quedar grabada a fuego. Tú eres capaz. Gracias por estar, por acompañarme, por suscribirte y sobre todo por compartir. Gracias, mamá.